Muy buenas y bienvenidos a todos a la Trastienda de Newton. En este día especial para la ciencia, aunque no por algo muy positivo, sino todo lo contrario. Hemos perdido esta semana a una de las figuras más emblemáticas de la ciencia moderna, el doctor Stephen Hawking. Hawking era una figura muy reconocida en la ciencia actual gracias a sus trabajos e investigaciones en los agujeros negros. También era muy conocido como un ejemplo de superación, ya que sufría de una enfermedad terrible llamada esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, una enfermedad que termina destruyendo el organismo de quien lo sufre de una forma terrible, como podía verse en el caso de Stephen Hawking, que a pesar del estado en el que se encontraba, era un canto a la esperanza para todas las personas que sufren esta terrible enfermedad, ya que Stephen Hawking es un absoluto récord, por razones totalmente desconocidas para la ciencia, en supervivencia de la ELA. Le diagnosticaron cuando tenía solo 21 años en la universidad y, según los médicos de la época, solo viviría en torno a los 2 años. A pesar de este diagnóstico tan terrible, él siguió trabajando y, sorprendentemente, ha vivido hasta esta semana 54 años con una enfermedad que tiene una esperanza de vida de entre 2 y 8 años en la mayoría de casos. El ejemplo de Hawking es muy importante, ya que, a pesar de esta enfermedad, algunos dicen que en parte incluso gracias a ella, ha abierto algunas de las puertas más cerradas de la ciencia actual, especialmente en el terreno de la física y de los agujeros negros, como hemos comentado antes. Además, Hawking era una persona con un sentido del humor muy agudizado, es más, hasta un punto, la verdad, muy divertido. Era una persona que le encantaba salir en televisión, que le encantaba salir en programas de divulgación científica o que pudieran ayudar a que la ciencia llegara al gran público, como Los Simpson o Big Bang Theory. Y además le encantaba apostar, algo muy curioso, con sus compañeros científicos para intentar que las investigaciones fueran en el cauce que a él más le interesaba. Un ejemplo de esto, muy conocido porque lo escribió el propio Hawking en su enorme libro Breve Historia del Tiempo, fue cuando se apostó con el también físico Kip Thorne que no descubriría un agujero negro en un sistema binario llamado Cygnus X1, un sistema con 2 estrellas. Las pruebas de la existencia de los agujeros negros se fueron acumulando tanto que Hawking dio por perdida la apuesta. Que, por cierto, el premio era una suscripción a alguna revista. No habían comentado qué revista en especial. Así que Hawking le regaló una suscripción de 4 años a la revista Penthouse. Otra gran apuesta que también perdió fue en contra del bosón de Higgs, por la cual, según él mismo, perdió $100. Otro gran ejemplo de este humor fue cuando hizo una fiesta para viajeros del tiempo en 2009, enviando las invitaciones algo después. Obviamente a la fiesta no fue nadie. Hawking fue una de las primeras figuras científicas que pensó, al contrario de lo que se creía en su momento, que el universo no tenía límites. También asoció la entropía con los agujeros negros. ¿A qué nos referimos? Según la segunda ley de la termodinámica, todo el universo conduce a la entropía. Todo el universo va hacia el caos. ¿A qué se refiere esto en sí? Bueno, en resumen, que de sistemas ordenados se va al desorden y el universo cada vez más va a ello. Dentro de los agujeros negros
Eso no funciona del todo igual. Los agujeros negros violan esa segunda ley. Según Hawking, la materia toma, por así decirlo de nuevo, prestada energía del espacio, creándose pares de partículas y de antipartículas que vuelven a juntarse y se aniquilan entre sí, de nuevo convirtiéndose en energía. A esto se le llamó la radiación de Hawking. Pero un momento, ¿cómo puede haber una radiación si todo se ha aniquilado? Bueno, pues porque a veces, dentro de esas conjunciones de partículas, a veces una partícula o una antipartícula se queda sin su pareja y la otra se va, por así decirlo, al infinito, lo cual se ve como esa radiación, la radiación de Hawking. La otra parte normalmente se la ha comido el agujero negro, ha pasado dentro del horizonte de sucesos, que es como se llama esa zona del agujero negro en la cual ya, por así decirlo, ya no hay salida de él. Algún día haremos un vídeo mucho más profundo sobre los agujeros negros, pero dejémoslo por ahora en esto, que hay que ir poquito a poco. Otro de los aspectos que llamaba más la atención de Hawking, dentro de sus compañeros en la física teórica especialmente, es que en un reino en el que digamos que el orgullo aparece con bastante frecuencia, Hawking se retractó en muchas ocasiones y normalmente de forma abierta, incluso con los medios de comunicación por delante, de ideas que, según él, pues resulta que se había equivocado. Quizá la anécdota más curiosa con esto fue cuando se retractó de el pensamiento que él tenía de que cuando un agujero negro explotaba, al final de su vida, la información que había dentro de él se perdía. En este momento, bueno, hasta esta semana, pensó ya todo lo contrario, la información volvía al universo. En física, la información tiene una definición bastante densa, por así decirlo, pero en resumen podría decirse que es la definición o medición de lo que estamos midiendo, de la partícula o lo que sea. Quiere decir que cuando un agujero negro absorbe esas partículas, no las transforma en otra cosa, sino que las destruye totalmente y, por tanto, la información que tenían se pierde para siempre. Eso es lo que creía Hawking. Fue una persona vital que nunca dejó un reto a medias. Cosas como, en su estado, hacer vuelos en gravedad cero, algo que, según él, le marcó. O tratar de hacer todas las experiencias vitales posibles. Es una persona que ha tenido 3 hijos, 2 matrimonios, y que en este momento para la ciencia es quizá una de las mayores pérdidas en los últimos años. Os recomiendo que sigáis su obra y que le descubráis un poco. No solo al Hawking televisivo, sino también al Hawking que divulgaba. Su breve historia del tiempo es una obra cumbre de la ciencia en los últimos años y os la recomiendo muchísimo. ¿Habéis leído alguna de sus obras? Pues por favor, comentad, dadle a me gusta y hasta pronto.